tardes. Vamos a hablar sobre la corrupción. Los enormes problemas socioculturales que enfrentamos en la actualidad son una muestra fehaciente de la necesidad desesperada que tenemos por mejorar nuestra ética individual y colectiva. Dado que todo tendría otro manejo si actuamos sabiendo que nuestra libertad va hasta donde llegamos a afectar al prójimo o al vecino, y no solamente sabiendo que todos tenemos derechos, sino evitando buscar beneficios propios a costa de incluso la vida de otros. El tema de la corrupción no solo afecta a unos cuantos, dado que cuando esta es realizada por alguien que tiene el poder sobre las leyes de un pueblo, afecta a todo el que se rige por ellas. ¿Qué hace parte de la corrupción? ¿Qué la fomenta y qué la permite? Al correr los años y enfocándonos en nuestro país, notamos que son pocos los líderes políticos que han causado huella positiva en la moralidad pública. Muchos no alcanzamos a presenciar el ánimo y el agrado que se le tenía a Gaitán, pero al parecer después de su muerte y la demostración nacional de los terribles manejos que el gobierno orquestó cuando la izquierda galanista tuvo su mayor auge, nos convertimos en un país en el que muere siempre quien va en contra de los corruptos beneficios colectivos políticos. Se perdió para siempre la búsqueda de un dirigente con una cultura política, pues esperamos que no. Sin embargo, para este país ha sido tan largo y lento mejorar las leyes para evitar la corrupción por causa de la corrupción misma. Más largo aún que los 50 años de guerra que siguen sin acabar. Por miedo. Nos quedamos esperando que alguien tome la vocería en contra de las grandes maquinaciones que evitan el verdadero respeto de la ley, pues se siguen construyendo enmiendas que los benefician para eximirse a sí mismos de la ley que profesan proteger. Y siguen muriendo defensores del pueblo en zonas alejadas del centro del país, sin que nadie diga nada. En el centro pareciera que no pasará porque aquí se evita, aquí se hace mucha bulla. Podemos concluir como primera parte que en Colombia no solo no respetamos a los políticos, sino que nos da miedo entrar en su mundo y decirles lo malo que hacen, denunciarlos. Solamente cuando ya es un tema que se nota mucho que causa un gran efecto, es cuando empiezan las marchas, las protestas, los paros, porque es un inconformismo que podemos mostrar colectivamente, pero nadie sabe qué pasa después de eso. No se ven resultados reales. Se espera que alguien tome la vocería, y cuando alguien empieza a tomar la vocería, algo le pasa a esa persona, o sale con temas de corrupción, o es untado por políticos, o hundido, más exactamente. Esa barrera invisible entre nosotros, el pueblo, y la política es esa falta de resultados, la burocrática manera del gobierno para decirnos que no, y nuestra sarcástica solución de seguir reeligiendo a quienes ya son presidentes sin ir a las urnas. Pensando que no podemos esperar nada de nadie, decimos, esperemos que este sea menos peor. Entonces no solamente es falta de carácter político, sino también del pueblo. Entonces tenemos dos manojos acá. En uno encontramos desigualdad, corrupción, falsedad, negligencia. Y por el otro lado encontramos el desinterés, el desconocimiento, el miedo. ¿Y cuál es la solución a todo esto? Es una historia con solamente problemas. Dos puntos que son los que vemos en
en esta materia, la ética y la cultura política, no dicha sino aplicada, llevada a cabo en acción. La mayor afectación que es sin duda falta de estos últimos dos aspectos es atenuada por el consumismo que nos aleja de ver la realidad. Un consumismo que permite que nos concentremos en el fútbol o en Miss Universo y no en que están matando a las personas todavía por intentar hacer causas sociales. ¿Cuántos han muerto este año? Más de 20 personas en 3, 4 meses. ¿Y qué han dicho los noticieros? Tenemos un amarillismo caótico que lleva al mismo tiempo que nuestras guerrillas y nuestra falta de decisión política diciéndonos qué es lo que tenemos que pensar y qué novelas es las que tenemos que ver, alejándonos de la realidad que venía mencionando. El buen uso de recursos traería hospitales y escuelas y educación, pero no es así. En este país mueren niños de hambre cuando este país es productor de infinidad y diversidad de alimento. Somos catalogados como los más felices, pero a mi parecer es como el gusto por el sufrimiento, porque entre más difícil es conseguir algo, más se disfruta, eso es verdad. Pero nos quedamos con eso, porque aunque las jornadas laborales no compensan el salario, nos alegramos por tener un trabajo y nos quedamos ahí. La ética sirve no solamente para respetar al otro, sino para saber que un individuo con necesidades y pensamientos igual que nosotros es el que está al lado de nosotros, que podemos respetarlo y que no debe haber nacido en cierta región o venir de cierta familia para tener el mismo acceso a lo básico, a esa salud, a esa educación, a la vida misma. Debemos aplicar la ética para mejorar, no para llamarnos civilizados, porque no lo somos, cuando lo único que hacemos es quedarnos callados y esperando, diciendo pobre. Qué vida tan dura la que le tocó, porque es desplazado. ¿Por qué no tenía acceso a la salud? ¿Por qué en este país hay 2.7 millones de personas aún con alfabetismo? Quien es elegido no solamente debe ser o saber sobre los problemas que tiene el país, sino debe tener la responsabilidad, la ética y la cultura para lograr una diferencia en esos problemas. Si no, será otro abogado del diablo más rondando por la casa que tanto político corrupto ha visto. No debemos olvidar que somos nosotros los que decidimos quién sube y quién no. Y debemos tener presente que si yo voy a votar, no solamente voy a votar por lo que dicen los medios de comunicación, sino que voy a investigar, porque hay acceso a la información. Tenemos internet, tenemos historia. Sabemos qué familias siempre han estado detrás del poder en este país. Tienen apellidos. Todos conocen esas familias y aún así seguimos detrás de eso. Entonces, ¿cómo aplicamos la ética? Entendiéndola. Aquel que está dispuesto a ser elegido ha tenido que haber estudiado y demostrar sus estudios y sus resultados en los años laborales que le sean exigidos. No solamente el contacto que tenga con cierta familia o con cierta empresa o con cierto grupo empresarial. Si hay algo que debemos lograr es evitar que este país siga siendo llevado por las mismas personas que ha sido llevado durante los últimos 100 años. La cultura política debe ser un tema que se vea en las escuelas. Recuerdo que veíamos ética en el colegio, pero no era algo que a lo que se le diera importancia. No es una materia como matemáticas o español.
Si queremos un país mejor, debemos ver que la cultura y la ética son fundamentales para lograrlo. Gracias.